Un cordial saludo tengan todos, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con el primer contenido académico propiamente de la unidad curricular de microbiología de este primer módulo, ¿no? Vamos a profundizar en la introducción a la microbiología. Para mí es un placer, su profesor Puente Gerardo. Lo primero es comenzar a hablar sobre las competencias a desarrollar, las cuales de acuerdo a nuestro perfil por competencia tendremos 3 saberes: saber conceptual, procedimental y actitudinal. Respecto al saber conceptual, vamos a hablar que se consiste en conocer la definición de la microbiología como ciencia, así como la historia y la evolución de estas disciplinas. Saber procedimental, clasificar los microorganismos, sus unidades de medida y utilizar su nomenclatura y designación binomial. Y por último, el saber actitudinal es reconocer la importancia del conocimiento de la microbiología y su evolución histórica como componente científico fundamental para el manejo de las enfermedades infecciosas relacionadas al ámbito de la salud. Excelente, entonces, ya entrando en materia, hay que partir con qué es microbiología, ¿no? Microbiología es la rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos, que pueden ser bacterias, hongos, virus, protozoarios o arqueas, ¿ok? Donde ese estudio es con fines diagnósticos, de prevención, terapéutica y presenta una gran relevancia en la actualidad. Entonces se puede entender que es el estudio de esa vida invisible, lo que se trata de identificar qué es, dónde viven, cómo se reproducen y cómo afecta, y sobre todo su relación con el cuerpo humano. Ahora, ¿qué son los microorganismos? Los microorganismos son esos seres invisibles, esos seres que se necesitan visualizar a través de microscopios y que presentan una organización muy simple, ¿ok? Que puede ser una estructura subcelular, unicelular o pluricelular. En la actualidad se han encontrado diferentes tipos de microorganismos como son las bacterias, los hongos, protozoarios, virus y arqueas. Ahora, la microbiología se centra en diferentes ramas y divisiones, donde dentro de las ramas vamos a conseguir la microbiología médica, que se centra en el estudio de los microorganismos que causan enfermedades en los humanos, es decir, microorganismos patógenos, y cómo prevenirlas. Dentro de esta microbiología se presentan diferentes subramas, dentro de las cuales está la microbiología bucal u oral, en la cual se estudian diferentes componentes como puede ser la placa entobacteriana, puede ser el desarrollo de la caries dental, entre muchas otras. Adicionalmente vamos a encontrar la microbiología clínica, que se enfoca en el diagnóstico de laboratorio, es el que analiza las muestras cuando el profesional de la salud sospecha de algún proceso infeccioso. La microbiología ambiental, que estudia el papel de los microorganismos en sus hábitats naturales como el suelo y el agua, para limpiar la contaminación o cómo estos inciden en la contaminación propiamente. La microbiología industrial, que se ocupa del uso de los microorganismos en el proceso de diferentes producciones a gran escala. La microbiología de alimentos, que ocupa cómo los microorganismos pueden dañar o permitir la producción de ciertos tipos de alimentos, dentro de los cuales se destaca el queso, el yogur, la cerveza, entre varios otros. Y por último, la microbiología zoológica, que estudia los microorganismos que afectan la salud de los animales. Ahora, las divisiones se centran propiamente en el tipo de microorganismos que estudia, donde vamos a conseguir bacteriología, que es el estudio de las bacterias y arqueas; micología, que es el estudio de los hongos como levaduras o mohos; la virología, que estudian los virus y partículas similares; parasitología, que estudian los diferentes parásitos como son los protozoarios; y la inmunología, que si bien es cierto que no estudia los microorganismos per se, estudia cómo nuestro cuerpo o nuestro organismo se defiende ante los microorganismos y sus diferentes relaciones. Los priones, que es el estudio de las proteínas infecciosas, que a pesar de que no tienen material genético, pueden llegar a causar enfermedades. Y por último, la genética bacteriana, que estudia cómo se transmite esa información, cómo se transmite ese material genético de microorganismo y microorganismo, que es indispensable sobre todo en la actualidad cuando logramos visualizar la incidencia de resistencia bacteriana a diferentes terapias antimicrobianas. Ahora,
vamos a hablar sobre la historia de la microbiología. La historia de la microbiología es desde hace mucho tiempo, incluso tiene antecedentes antes de Cristo, ¿ok? Es decir, estaríamos hablando de que se arrastra hace más de 2026 años, ¿ok? Vamos a dividir, ¿ok? Este estudio de la microbiología por diferentes eras. La primera era es la era de las sospechas, es decir, cuando se creía que podía existir algo, pero no se lograba visualizar porque no existían los microscopios. Donde va a partir a través de Barón, 2 siglos antes de Cristo, donde él comienza a plantear las hipótesis, comienza a pensar, a sospechar propiamente de que las enfermedades se contagian a través de criaturas invisibles. Posteriormente, muchos años después, se presenta Bacon, donde establece que estas enfermedades eran producidas por criaturas invisibles totalmente y que podían transmitir enfermedades. Posteriormente, ya estaríamos hablando en los primeros vistazos, donde se comienzan a crear los primeros lentes, y llega lo que vendría siendo Anthony, donde descubre el mundo microbiano a través, porque él tenía una afición con los lentes, ¿ok? Y comenzó a utilizar lentes a mayor escala y comenzó a ver ese mundo microbiano, donde comenzó a ver criaturas invisibles y estableció, las acuñó con el término de animalículos. Entonces él fue la primera persona en que construyó el primer microscopio simple, ¿ok? Y posteriormente Robert Hooke descubrió lo que vendría siendo el microscopio compuesto, ¿ok? Donde diseñó uno más específico, donde tenía obviamente muchísimo más alcance, y es el que todos conocemos, que inclusive seguramente usted ya se familiariza con el de histología. Entonces seguimos avanzando a donde Micheli, que es considerado el fundador de la micología, ¿ok? Porque él demostró que los hongos surgen de esporas y que no a través de una regeneración espontánea. Posteriormente, von Linus es el padre, por así decirlo, de la taxonomía, porque él designó la nomenclatura binomial de los microorganismos, donde en esa época era muy complejo lograr estudiar y establecer los microorganismos, ya de que, más allá de que eran muchos, normalmente tenían nombres muy complejos. Entonces él estableció un método más ordenado, más limpio, más sencillo, de una designación de 2 nombres, lo cual permitió así sentar las bases sobre lo que vendría siendo esta taxonomía. Después vino Edward Jenner, llamado el padre de la inmunología, ¿ok? Donde él observó que ciertas vacas, ¿ok? Tenían enfermedades y otras no. Entonces él comenzó a profundizar cuál era la diferencia entre unas y otras y se dio cuenta de que había ciertas características, y a través de estos estudios él pudo establecer los principios de lo que vendría siendo la inmunología y las vacunas, ¿no? Y posteriormente, en 1861 llegó Louis Pasteur, ¿ok? Que es el padre de la microbiología como tal, ya de que él sentó las bases de lo que vendrían siendo las bases de la microbiología como ciencia a través de sus diferentes aportes y estudios, donde él permitió brindar un conjunto de conocimientos a través de un método totalmente objetivo y verificable, a través del cual se permitió que la observación y la experimentación brindaran respuestas a diferentes interrogantes de esa época. Adicionalmente, él refutó la teoría de la generación espontánea. Él también comprobó que las fermentaciones se producían por agentes microbianos, ¿ok? Entre muchas otras cosas, además de luchar contra diferentes enfermedades y contribuir en la creación de vacunas ante enfermedades como la rabia y el antrax. Posteriormente, en 1843, Robert Koch, okay, el pionero en el aislamiento de los microorganismos en medios de cultivo, él logró experimentar en este ámbito y logró aislar ciertos microorganismos, visualizar cómo estos microorganismos crecen en ciertos ambientes, lo cual contribuyó enormemente en el posterior estudio de estos microorganismos. Adicionalmente, estableció ciertos criterios para los microorganismos, donde afirmaba los postulados de Koch. Los postulados de Koch son planteamientos o criterios que debe poseer un microorganismo para ser considerado un agente causal de una enfermedad infecciosa. De esta forma se pudo establecer cuáles microorganismos eran causales de cuáles enfermedades. Posteriormente, en 1854, apareció John Snow, no el rey del norte de la serie, sino propiamente un científico de Inglaterra, el cual es considerado propiamente el padre de la epidemiología, ya de que él, en ese momento Londres estaba siendo azotada por una enfermedad conocida como la cólera, y él comenzó a mapear propiamente cómo era
que se originaba esa enfermedad. En ese momento se creía que la enfermedad se transmitía por el aire, pues él descubrió de que realmente no era el aire, sino que era el agua la que estaba contaminada a través de un mal mantenimiento. Entonces, a través de este fenómeno, de este estudio, fue que él logró establecer lo que vendría siendo una cadena epidemiológica y eso lo permitió establecerse como el padre de la epidemiología. Después, Joseph Lister desarrolló lo que vendría siendo la esterilización asepsia y antisepsia. Ok, él en esa época era una época muy complicada, una época ya en guerra y posguerra, en la cual habían enormes cantidades de muertes y la mayoría de las muertes eran por heridas posguerra, más allá de propiamente las heridas de la guerra y la batalla, ya de que cualquier lesión se tendía a infectar. Entonces él, aplicando ciertos conocimientos de Louis Pasteur, introdujo el uso de antisépticos para de esta forma no solamente limpiar las heridas ya utilizadas, sino para limpiar y desinfectar tanto las manos como lo instrumental que utilizaban los profesionales de la salud, para de esta forma evitar que se desarrollaran mayor cantidad de infecciones. Ahora ya propiamente, ya con la microbiología más especificada, okay, más avanzada y sobre todo ya hablando de microbiología en Venezuela, partimos en 1881 con el doctor y santo José Gregorio Hernández, el cual es considerado el padre de la microbiología de Venezuela. Más allá de su historial como buen laico, como buen persona de caridad, era una persona muy letrada. Él estudió en la Universidad Central de Venezuela, él obtuvo una beca, fue a Europa, Francia, Inglaterra, estudió en diferentes sitios y se podría decir que fue una de las primeras personas en publicar documentos y revistas científicas, ¿ok? Él trajo el primer microscopio a Venezuela y a través de eso fundó la cátedra de bacteriología en la Universidad de Venezuela, en ese momento llamada Universidad de Caracas, y fue uno de los científicos más resaltantes de la época a nivel mundial, ¿ok? Adicionalmente estaba Rafael Rangel, que es un médico muy importante aquí en Venezuela, que también estaba contemporáneo con José Gregorio Hernández y dirigía el laboratorio del Hospital Vargas de Venezuela, donde en conjunto realizaban múltiples investigaciones, múltiples avances en esta temática. Y en 1884 incursionó lo que vendría siendo Christian Grant, que es un gran científico que estableció a través de un proceso de experimentación, estableció una tinción especial en la cual permitió clasificar a los microorganismos en dos grupos, en las gram positivas y en las gram negativas, como lo podemos ver en la imagen inferior, que vamos a profundizar más adelante, pero esto fue un descubrimiento muy importante, ya de que permitió no solamente clasificarlos en per se, sino que esta clasificación tuvo un gran uso en la terapéutica en el área de la salud. Después, Dmitry Ivanovsky, que es el padre de la virología, también realizó múltiples investigaciones, lo cual lo permitió posicionarse como eso y comenzó el estudio de microorganismos mucho más pequeños que lo que vendría siendo las bacterias y los hongos. Ahora ya entrando en lo que vendría siendo la microbiología bucal, vamos a tener Miller, que es el padre propiamente de la microbiología oral, ya de que él estableció lo que vendría siendo su postulado o propuso la teoría químico-parasitaria de la génesis o etiopatogenia de la caries dental. Después vino Ehrlich, que descubrió lo que vendría siendo la quimioterapia, que es un tratamiento altamente eficaz en el control y tratamiento de lo que vendría siendo las lesiones neoplásicas. Después Clark identificó el Streptococcus mutans, que es uno de los microorganismos más importantes en el ámbito de la microbiología bucal, ya de que se le relaciona directamente como agente causal y potenciador de la caries dental, que lo vamos a profundizar muchísimo más adelante. Después, en 1929, encontramos a Alexander Fleming, que accidentalmente logró descubrir la penicilina, que como ya sabemos es un potente antimicrobiano de amplio uso, siendo la primera elección en la mayoría de las terapias. Después, Paul Keyes estableció lo que vendría siendo la triada de Keyes, donde establece que las caries, ¿ok?, son producidas a través de tres componentes, como es el huésped, la dieta y la bacteria. Y adicionalmente demostró la capacidad del Streptococcus mutans como productor de caries, que es lo que anteriormente estaba mencionando, ¿no? 4 años después, Whittaker clasificó los organismos en diferentes reinos, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante,
Y en el 79, Sokrasky estableció diferentes criterios que deben reunir los microorganismos para ser asociados con la enfermedad periodontal, los cuales son sus postulados, donde estos postulados establecen cuáles son los microorganismos y qué características debe tener para estar directamente relacionados con el desarrollo de la enfermedad periodontal, tanto gingivitis como periodontitis. Ahora, ya después de conversar sobre lo que vendría siendo la historia de la microbiología, vamos a profundizar un poco sobre esa taxonomía, esa clasificación de los microorganismos. Entonces, la taxonomía se refiere a la agrupación sistemática de los microorganismos en grupos o taxas, compuestas por una clasificación, nomenclatura e identificación. Dicho sistema de nomenclatura se caracteriza por diferentes componentes, ¿no? El primero es que está escrito en latín, se redacta en latín, tiene un sistema binomial, como lo mencionamos anteriormente, que está compuesto por dos palabras, en las cuales la primera palabra, ¿verdad?, va a establecer el género del microorganismo, que es sustantivo, y la primera letra se escribe en mayúscula. Y la segunda palabra está compuesta por la especie, que es el adjetivo, y va en minúscula. Un ejemplo de ello es el Staphylococcus aureus, que es un microorganismo que vamos a estudiar mucho en estas próximas semanas, donde su nombre está compuesto, como ya lo vimos, en un sistema binomial con dos palabras, donde la primera palabra establece cómo se agrupa, que en este caso estamos hablando de cocos, ¿ok?, que se agrupan en forma de racimos, y aureus, que es su adjetivo de la especie, establece propiamente una característica que en este caso es que se logra visualizar con una pigmentación, una coloración dorada. Entonces estaríamos hablando de cocos agrupados en racimos con una coloración, un color dorado. Adicionalmente, vamos a presentar lo que vendrían siendo las categorías taxonómicas. Esas categorías taxonómicas presentan diferentes componentes, como es el dominio, que es el grupo más grande, que lo vamos a mencionar más adelante, el reino, que es un término un poco más antiguo. Después viene el filum o división, que se agrupa con características iguales. Después la clase, la familia, el género y la especie. Ahora, cuando hablamos de esos dominios propiamente, hay que comentar que en el pasado se consideraban nada más dos dominios, el Urachia y el Bacteria. Sin embargo, el científico Watts descubrió en el 90 otros microorganismos que tienen ciertas características, ¿ok? Lo cual revolucionó totalmente y estableció un nuevo dominio como es el Archaea. Entonces aquí logramos visualizar un cuadro comparativo de estos tres dominios, donde ahorita lo vamos a profundizar un poco, ¿no? De igual forma, ustedes ya más o menos por histología conocen propiamente las características de una célula eucariota. Entonces, en el transcurso de las próximas semanas vamos a profundizar un poquito más sobre esas características de las células eucariotas y vamos a tocar de lleno lo que vendrán siendo las células eucariotas y vamos a tocar de lleno lo que son las células procariotas. Entonces, ¿cuáles son las características distintivas de cada uno de estos dominios? Bueno, por primer lugar, la envoltura nuclear solamente se presenta en lo que vendría siendo el dominio Urachia. Con respecto a su organización celular, podemos visualizar de que Urachia es eucariota, mientras que Bacteria y Archaea son procariotas. Cuando hablamos de peptidoglucanos presentes en la pared celular, podemos ver que solamente se presenta en el dominio de bacterias. Cuando hablamos de unión lípido en la membrana plasmática al glicerol, vemos que los tres tienen la misma relación, que es enlace éster. Con los ribosomas vemos que las células eucariotas tienen de 80S, mientras Bacteria y Archaea tienen 70S, que también lo vamos a profundizar más adelante en las próximas clases. Con respecto a la ARN polimerasa, vemos que el Urachia presenta 3, el Bacteria 1 y el Archaea varias. Y después los fosfolípidos en la membrana plasmática vemos que no son ramificados, y con respecto a la sensibilidad a antibióticos vemos que el dominio que es sensible a los antibióticos es el Bacteria. Ahora, cuando nosotros estudiamos los microorganismos, que como ya mencionamos anteriormente se caracterizan por no lograr verse a simple vista en la mayoría de los casos, sino que necesitamos de objetos especializados como son los microscopios, hay que saber de que a pesar de que ellos son muy pequeños y no los logramos ver al ojo simple, entre ellos mismos tienen diferentes tamaños, ¿ok? Y diferentes unidades de medida. Entonces nosotros utilizamos las unidades de medida para poder distinguir, ¿ok?, la diferencia de tamaño entre cada uno. Cuando hablamos de milímetros o sus múltiplos, estamos hablando ya propiamente de gusanos o artrópodos, ¿ok? Ya después, cuando hablamos de micrómetros, que son muchísimo más pequeños, ya estaríamos
hablando de una unidad de medida que nos permite estudiar lo que vendría siendo las bacterias, los hongos y los protozoarios. Y muchísimo más pequeños, estaríamos hablando de los nanómetros, que son los utilizados, utilizados para estudiar los virus, ya que los virus inclusive tienen el tamaño de componentes u organelas presentes en células procariotas, como vendrían siendo de las bacterias. ¿Okay? Ahora, un punto muy importante, los microorganismos son importantes. Esto es algo, o mejor dicho, ¿los microorganismos son buenos o son malos? Esto es una pregunta que normalmente nos hacemos en la unidad curricular porque existe un sesgo de pensar que todos los microorganismos son malos, que todos los microorganismos son patológicos, que todos los microorganismos son los causales de la enfermedad y no tienen ningún otro uso o beneficio. Entonces, en todo este año académico que vamos a compartir, nuestra intención es concientizarlos, enseñarles de que los microorganismos, es bien cierto que los microorganismos son patológicos, que pueden generar enfermedades, pero también es cierto que hay microorganismos que no necesariamente son patológicos, hay microorganismos que son indispensables precisamente para mantener un estado de salud ideal y hay microorganismos que son utilizados como herramientas en múltiples industrias, como ya lo mencionamos anteriormente, en la microbiología industrial, en la microbiología de alimentos, entre muchas otras, ¿ok? Entonces, conversar sobre la importancia de esos microorganismos, ¿no? Los microorganismos tienen múltiples beneficios y funciones indispensables en la vida cotidiana que hoy mantenemos, ¿no? El primero es, bueno, mantener un ecosistema ambiental mediante su participación en los ciclos de ciertos elementos como es el carbono, el nitrógeno, entre otros. Forma parte de la microbiota, de la biota normal del hombre y los animales. Ha aportado las bases para múltiples estudios genéticos. Juega un papel crucial en la descomposición de la materia orgánica, ayudando a mantener el equilibrio ecológico. Son indispensables en la investigación y desarrollo tanto de la ciencia como de tecnología sostenible, especialmente en la actualidad. Múltiples investigaciones, sobre todo en nuestra facultad, se realizan a través del estudio de diferentes microorganismos, ya sea implicados en la cavidad bucal directamente, se ha aplicado en el uso de ciertos instrumentales o materiales, entre muchos otros, donde los microorganismos cada vez son más estudiados en diferentes ramas, pero sobre todo en nuestra carrera se está profundizando. Algunos son utilizados en la producción de biocombustibles, sobre todo de biocombustibles renovables. Se emplean para diferentes fines, como son las vacunas y otros fármacos, ¿ok? Constituyen una fuente de energía no convencional, participan en la elaboración de alimentos, bueno, ya lo mencionamos un poquito. Ellos son indispensables en la producción de ciertos tipos de queso, yogur, entre otros derivados lácteos, y se emplean en la bioremodelación como agentes de limpieza de ambientes contaminados, que fue lo que conversamos anteriormente, que no solamente logramos identificarlos para saber propiamente cómo se está contaminando ciertos ambientes, como ya lo mencionamos en el caso del científico John Snow, sino también para limpiar justamente ambientes contaminados, ya de que tienen diferentes características que pueden ser de utilidad para nosotros. Y bueno, por último les presentamos las referencias bibliográficas donde pueden profundizar sus estudios. Y bueno, primeramente les comento que deben profundizar sus estudios, no se conformen únicamente con la clase brindada por los profesores de la unidad curricular, sino que la invitación es que sean totalmente autodidactas, que investiguen, que profundicen, porque precisamente eso es lo que buscamos nosotros, que ustedes estudien, que busquen la excelencia y al mismo tiempo nosotros poder compartir y aprender de ustedes. Espero que la clase haya sido de agrado y nos vemos en el transcurso de la semana.